La mañana en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, nació como tantas otras, silenciosa, bañada por una luz dorada que se filtraba por las copas de los árboles centenarios y se derramaba sobre los muros altos de las mansiones. Dentro de una de ellas, una fortaleza de cristal, concreto y paisajismo impecable, Alejandro Garza observaba la ciudad despertar. A sus 38 años, él era la personificación del éxito. Heredero y director general del Grupo Garza, una de las constructoras más grandes del país, comandaba un imperio desde una oficina con vista panorámica al Paseo de la Reforma. Sin embargo, el reflejo en el cristal frente a él mostraba a un hombre cuya soledad era tan vasta como su fortuna. Sus ojos, de un café profundo, cargaban un cansancio que ningún traje de diseñador podría disfrazar. Hacía 2 años, el eje de su mundo se había desplazado. Elena, su esposa, la arquitecta brillante y el alma vibrante de esa casa, le fue arrebatada por una enfermedad súbita e implacable. Desde entonces, la mansión se había convertido en un mausoleo de memorias, sus amplios pasillos resonando un silencio que ni la risa de su hijo Mateo conseguía llenar por completo. Fue en el lecho del hospital, sosteniendo la mano cada vez más frágil de Elena, que hizo la promesa que ahora regía sus días. «Alejandro», susurró ella, la voz un hilo tenue, «prométeme que vas a encontrarle una mamá a Mateo. No una madrastra, mi amor, una mamá de verdad. Alguien que vea a nuestro niño y no nuestra cuenta bancaria. Alguien con un corazón del tamaño del suyo». La promesa se había convertido en una obsesión. En los últimos 2 años, Alejandro había sido un blanco para las mujeres más bellas y calculadoras de la alta sociedad mexicana. Todas veían en él y en Mateo un premio, un pasaporte a una vida de lujo. Eran impecables en sus cenas y eventos, pero sus ojos se deslizaban sobre Mateo con una cortesía fría, más interesadas en la marca de su ropa que en los dinosaurios que dibujaba. Agotado por la falsedad, Alejandro concibió un plan radical, casi de locura, una prueba de fuego para el corazón humano. Se despojaría de todo, del apellido, de la lana, del estatus, para encontrar a la mujer de la promesa de Elena. «Papá, ¿ya nos vamos?». La voz de Mateo, ahora con 8 años, lo sacó de sus cavilaciones. El niño estaba parado en la puerta de la recámara, ya vistiendo el disfraz, como él lo llamaba, unos pantalones de mezclilla raídos y una playera de Spider-Man que ya había visto días mejores. «Casi, campeón», respondió Alejandro forzando una sonrisa. «Solo necesito terminar mi parte». Alejandro fue hasta el vestidor, una habitación más grande que muchos departamentos, e ignoró las hileras de ropa de marca. En una caja olvidada encontró lo que buscaba. Ropa vieja que había usado en una construcción años atrás. El olor a guardado y polvo impregnaba la tela. Mientras se vestía, sintió la mirada curiosa de Mateo. «Oye, pa, ¿por qué tenemos que estar sucios para encontrar a la nueva mamá?», preguntó el niño, su lógica infantil intentando descifrar el plan adulto. «A mi mamá Elena le gustaba cuando olíamos rico». Alejandro se arrodilló quedando a la altura de su hijo. «Es verdad, mijo, pero mamá Elena también decía que lo que importa de verdad es lo que está aquí adentro», dijo, tocando el pecho de Mateo. «Cuando la gente ve nuestra ropa bonita y nuestro coche, nos tratan de una forma. Son amables. Pero hoy no queremos amabilidad. Queremos encontrar un corazón bueno de verdad. Alguien que ayude sin querer nada a cambio. ¿Entiendes el juego?». Mateo asintió, aunque una sombra de duda permanecía en sus ojos. El plan aún le parecía extraño. Alejandro lo llevó al jardín, un paraíso particular diseñado por Elena. Tomó un puñado de tierra húmeda de un macizo de gardenias, las flores preferidas de ella, y la frotó en su propio rostro, en sus brazos y en la ropa. Luego, alborotó el cabello de Mateo y pasó un poco de tierra por sus mejillas, lo que hizo que el niño soltara una carcajada genuina. Por un instante, la tristeza se disipó, y eran solo padre e hijo en una aventura. Dejaron la mansión por la cochera trasera, subiendo a un auto compacto que Alejandro mantenía exactamente para ocasiones en las que necesitaba anonimato. El viaje desde Lomas de Chapultepec hasta el centro fue una transición de mundos.
Dejaron atrás las calles arboladas y el silencio para sumergirse en el caos vibrante del corazón de la Ciudad de México. El aire se volvió más denso, impregnado con los olores de esquites, el humo de los camiones y el bullicio incesante. Estacionaron a unas cuantas calles y caminaron hasta el Zócalo. La plancha de la Plaza de la Constitución hervía de gente. Oficinistas de traje y portafolio pasaban apurados, hablando por celular. Vendedores ambulantes gritaban sus pregones. Turistas fotografiaban la Catedral y el Palacio Nacional, mientras la población local se movía en un flujo continuo y frenético. Alejandro escogió una esquina discreta, recargado en la pared de un edificio antiguo, cerca de la entrada del metro. Se sentó en la banqueta sucia y atrajo a Mateo a su regazo. «Listo, hijo. Ahora, a esperar». La primera hora fue una lección brutal sobre la indiferencia humana. La gente pasaba junto a ellos como si fueran invisibles, parte del paisaje urbano degradado. Una joven con vestido y audífonos casi tropezó con ellos, lanzándoles una mirada de puro asco antes de seguir su camino. Un grupo de adolescentes se rió y señaló, uno de ellos simulando lanzar una moneda. Un policía se acercó con el ceño fruncido. «Circulando, circulando, no se puede pedir aquí». Alejandro solo asintió y se arrastró unos metros, el sabor amargo de la humillación en la boca. Mateo, que al principio veía todo como una gran obra de teatro, comenzó a marchitarse. El sol del mediodía castigaba y su estómago rugía. «Papá, tengo hambre», susurró, «y creo que este juego no está funcionando. Nadie es buena gente». «Calma, mijo», intentaba tranquilizarlo Alejandro, aunque su propio cinismo estaba siendo validado con cada persona que pasaba. «Es que todos tienen prisa, pero la persona correcta va a aparecer. Mamá Elena diría que tuviéramos paciencia». Otra hora se arrastró. Un señor de traje se detuvo, sacó un billete de 20 pesos de la cartera, pero antes de entregarlo, dijo en tono doctoral, «Esto es para que coma el niño, ¿oyó? No se lo vaya a gastar en alcohol». Alejandro se tragó la rabia y agradeció con un gesto. El dinero parecía quemar en su mano. No era bondad, era juicio. Mateo miró el billete y luego a su padre. «¿Cree que eres un mal papá?», preguntó, la voz finita. Esa pregunta hirió a Alejandro más que cualquier mirada de desprecio. Estaba a punto de rendirse, de admitir para sí mismo y para su hijo que quizás la promesa de Elena era una búsqueda de algo que ya no existía en el mundo. Fue entonces cuando la vio. Ella venía en contracorriente del flujo, caminando despacio con el peso del día sobre los hombros. Vestía un uniforme de limpieza azul, descolorido por el uso, y unos tenis gastados cuya suela parecía delgada como el papel. Tendría unos 26 años, el cabello recogido en un chongo sencillo, y el rostro sin maquillaje exhibía un cansancio profundo. Casi pasó de largo, inmersa en sus propios pensamientos, pero su mirada se cruzó con la de Mateo, y se detuvo. Su nombre era Sofía López. Por un largo segundo solo los observó, sus ojos amables absorbiendo la escena. El padre con el rostro sucio abrazando al hijo pequeño, ambos pareciendo exhaustos y desamparados. Ella no vio pordioseros, vio personas. La vacilación en su rostro se deshizo, reemplazada por una determinación suave. Se acercó, y lo primero que Alejandro notó fue que no los miraba desde arriba. «¿Tienen hambre?», preguntó. La voz era mansa, con un acento de la capital, pero sin la prisa típica de la ciudad. Alejandro se quedó momentáneamente sin habla. Era la pregunta más simple y al mismo tiempo la más profunda que había escuchado en todo el día. Solo pudo asentir. Sofía entonces hizo algo que lo conmocionó. Se agachó en la banqueta inmunda, sin la menor preocupación por su uniforme, para quedar al mismo nivel de Mateo. «Hola, campeón. ¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió el niño, tímido. «Qué nombre tan bonito. Yo soy Sofía», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Luego se volvió hacia Alejandro. Abrió su pequeña bolsa de tela, gastada y claramente muy usada. Alejandro vio lo que había dentro: una tarjeta de transporte,
un juego de llaves y algunas monedas y billetes arrugados. Con los dedos callosos por el trabajo, sacó todo el dinero. Lo contó ahí mismo, frente a ellos. Un billete de 50, uno de 20 y varias monedas. Sumaba 84 pesos, con 50 centavos. «Mire, no es mucho», dijo, la voz casi una disculpa. «Es todo lo que me queda para los próximos 2 días hasta que me paguen. Pero un niño no puede pasar hambre». Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Él, un hombre que podría comprar el Zócalo entero, estaba presenciando un acto de generosidad tan puro y sacrificial que lo dejó aturdido. Vio a Sofía mirar a Mateo con una ternura que era casi maternal. En ese instante, Mateo se inclinó y susurró en su oído, las palabras un golpe en su corazón. «Papá, ella es igualita a mi mamá del cielo». Alejandro tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Recordó a Elena, una vez, quitándose su propio abrigo en una noche fría para dárselo a una mujer que temblaba en una parada de camión. La similitud era escalofriante. «Gracias, señorita». «¿Cuál es su nombre?», logró decir Alejandro, la voz ronca. «Sofía López. ¿Y ustedes?». «Yo soy Carlos, y él es Mateo», mintió, el nombre falso sonando extraño en su propia boca. «Hola, Mateo, ¿cuántos años tienes?», le preguntó al niño. «8, señorita Sofía». «Qué niño tan educado». «Mire, Carlos, hay un puesto de tortas allí en la esquina. Cómprele una bien grande a Mateo, ¿sí?». Le extendió el dinero. «¿Y usted? ¿No va a comer?», preguntó Alejandro, sintiéndose la peor persona del mundo. Sofía se encogió de hombros. «Ah, ahí veo. Lo importante es el niño. Tengo que volver al trabajo, si no mi jefa me mata. Pero mire, cuando salga a las 6, regreso para ver si necesitan algo más. ¿Está bien?». La promesa de volver fue el golpe final. No solo dio todo lo que tenía, sino que se comprometió a ayudar más tarde. No estaba haciendo caridad, estaba creando una conexión. «La gente ayuda a la gente, ¿no?», dijo, como si fuera la ley más natural del universo. Y con una última sonrisa para Mateo, entró en un edificio de oficinas despidiéndose con la mano. Alejandro se quedó paralizado, sosteniendo los 84.50 pesos como si fueran un tesoro. Jaló a Mateo. «Ven, tenemos que cambiarnos rápido». Corrieron hacia el coche, la adrenalina a tope. En menos de 5 minutos estaban de vuelta en sus ropas limpias y caras, sin ningún vestigio del disfraz. «Vamos a entrar a donde trabaja. Quiero ver qué tipo de persona es cuando no está ayudando a quien cree que no tiene nada». En la recepción del imponente edificio, Alejandro preguntó dónde estaba la empresa de limpieza. «Limpieza Impecable S.A». El recepcionista le informó que en el 3er piso, pero que estaban en horario de trabajo. Alejandro insistió diciendo que era solo para una información rápida. En el piso, encontraron a Sofía conversando en voz baja con un guardia de seguridad grande y de apariencia severa, a quien Alejandro identificó como Arturo por su gafete. Se escondieron detrás de una gran columna de mármol para escuchar. «Por favor, don Arturo, no los vaya a correr. Eran un papá y su hijo, pobrecitos. El niño es bien chiquito», suplicaba Sofía. «Sofía, sabes que son órdenes de la administración. La gente pidiendo en la puerta espanta a los clientes», respondió el guardia, la voz grave. Yo sé, pero cuando salga, voy a ayudarles a encontrar un albergue. Solo no los corra ahorita. Si el administrador me ve, pierdo mi trabajo». «Yo asumo la responsabilidad», dijo ella con firmeza. «Si alguien se queja, yo digo que le pedí que los dejara». Alejandro y Mateo se miraron boquiabiertos. El guardia suspiró. «Les diste dinero, ¿verdad? Te vi en tu esquinita contando tus monedas». Sofía se sonrojó. «Le di toda mi lana para la comida de estos 2 días. ¿Pero qué hacía don Arturo?». El niño tenía una carita de que no había comido en mucho tiempo. «Sofía, eres demasiado buena. Apenas si tienes para ti», dijo el guardia, el tono ahora más suave. «Si uno no ayuda cuando puede, entonces ¿quién?», respondió ella. Arturo, vencido, cedió. «Está bien, los dejaré en paz hasta que salgas, pero si alguien se queja, yo me encargo». Sofía le agradeció profusamente y volvió a su labor, empujando su carrito de limpieza. Alejandro la observó fascinado.
Limpiaba cada escritorio con un cuidado y un respeto que rara vez veía en sus propios empleados. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Mateo le jaló la manga. «Papá, ¿estás llorando?» «Es que la encontramos, mijo», susurró Alejandro. «La encontramos». A las 6 en punto, Sofía salió del elevador. Estaba visiblemente más cansada, pero se detuvo en la recepción. «¿Don Arturo siguen ahí afuera?» «Sí, el papá mandó a darte las gracias. Lograron comprarle comida al niño». El alivio en el rostro de ella fue palpable. «Qué bueno. Voy a darme una vuelta antes de ir a casa». Salió y buscó a Carlos y Mateo en el lugar donde los había dejado. Al no encontrarlos, una expresión de genuina preocupación se apoderó de su rostro. Fue la señal para Alejandro. «Mateo, ven, vamos a hablar con ella». Se acercaron. Sofía se dio la vuelta, sorprendida por la aparición de los dos, ahora tan diferentes. «Órale, ¿qué diferencia? Están limpiecitos, con ropa buena. ¿Pudieron bañarse en algún lugar?» «Sí, un conocido nos dejó usar su regadera», mintió Alejandro, el corazón pesado de culpa. «Y le compramos comida a Mateo, comió muy bien». «Me da mucho gusto. ¿Y ahora? ¿Tienen dónde dormir hoy?» «Todavía andamos medio perdidos. Soy de Guadalajara. Vine a buscar trabajo. Me llamo Carlos Ramírez. Soy vendedor, pero llevo unos meses desempleado». Sofía asintió solidaria. «Está dura la cosa y más con un niño. ¿Tienen dónde quedarse hoy?» «La verdad no. Estábamos viendo si conseguíamos un albergue». Lo que vino a continuación selló el destino de Alejandro. Sofía dudó por apenas un segundo, mirando el rostro esperanzado de Mateo. «Mire, no tengo mucho espacio en mi casa. Vivo en Iztapalapa. Es una casita chiquita de 2 cuartos, pero tengo un sofá en la sala. Si quieren, se pueden quedar ahí hoy. Mañana con calma vemos cómo le hacemos». Alejandro quedó en shock. Esa mujer, que apenas los conocía, estaba ofreciendo el santuario de su hogar a 2 completos extraños, basada únicamente en la compasión. Mientras procesaba la oferta, el recuerdo de Elena y su promesa volvió con la fuerza de un huracán. Miró a Sofía, que ahora conversaba con Mateo sobre Spider-Man, y sintió una certeza abrumadora. La había encontrado. Pero al mismo tiempo, estaba más hundido que nunca en una mentira. ¿Cómo podría aceptar sabiendo que estaba engañando a la persona más pura que había conocido? ¿Y cómo podría negarse cuando veía en los ojos de su hijo un brillo que no había visto en 2 años? Atrapado entre la culpa y la esperanza, se preparó para dar el siguiente paso en este peligroso viaje, sabiendo que cada mentira lo alejaría más de la verdad, pero quizás lo acercaría a lo que su corazón más buscaba. La primera noche en el sofá de Sofía fue un tormento para Alejandro. Recostado en el mueble gastado pero impecablemente limpio, escuchaba la respiración suave de Mateo, que dormía en el suelo sobre un colchón improvisado, y los sonidos de la colonia en Iztapalapa que entraban por la ventana abierta. Una mezcla de ladridos lejanos, una cumbia apagada y conversaciones que flotaban en el aire nocturno. Cada sonido era un testimonio de la vida real y vibrante que él había invadido con su farsa. La culpa lo consumía. Él, Alejandro Garza, que dormía en un colchón italiano de miles de dólares, estaba ocupando el espacio de una mujer que le había dado todo sin tener casi nada. Por primera vez en años, no se sentía solitario. Se sentía un impostor, un profanador de un santuario de bondad. A la mañana siguiente, inventó una excusa para salir temprano, prometiendo volver por la noche. Dejó $500 escondidos debajo de un cojín, un gesto que él sabía era un insulto patético a la generosidad de ella, pero que su mente condicionada al dinero no pudo evitar. Así comenzó la doble vida de Alejandro y Mateo. Durante el día, Alejandro era el director general implacable, firmando contratos multimillonarios y presidiendo reuniones en salas de juntas frías e impersonales. Por la noche, se transformaba en Carlos Ramírez, el vendedor luchón. Compró un celular de prepago barato, el teléfono de Carlos, y guardó el número de Sofía con un corazón al lado. Para justificar sus ausencias y su apariencia a veces cansada, informó a su equipo en el Grupo Garza
que estaba involucrado en un proyecto social confidencial, una mentira conveniente que le ganó gestos de admiración de sus subordinados. Para Mateo, la transición fue aún más marcada. En su colegio de élite en Santa Fe, era el hijo del ingeniero Garza, un niño callado que participaba en las clases con una eficiencia pulcra, pero rara vez sonreía. Sus compañeros hablaban sobre los últimos viajes a Europa y los nuevos videojuegos. Mateo hablaba poco, sintiendo un abismo entre su mundo y el de ellos. Pero cuando el chofer lo dejaba en un punto de encuentro acordado y Alejandro los llevaba en camión hacia Iztapalapa, Mateo se transformaba. Se quitaba el uniforme almidonado, se ponía su ropa sencilla y corría a la calle a echar una cascarita de fútbol con los niños de la cuadra, sus nuevos amigos, a quienes no les importaba el apellido de su papá, sino si era bueno en la portería. Aprendió a comer los sopes y las quesadillas que Sofía preparaba con tanto cariño, encontrándolos 1000 veces más sabrosos que los platillos elaborados que servía la cocinera de la mansión. Sofía, por su parte, los abrazó en su vida con una naturalidad desconcertante. Después de encontrar el dinero la mañana siguiente a su primera noche allí, le llamó a Carlos, la voz firme. «Oiga, se le olvidó un dinero aquí. Puede venir por él, pero la próxima vez que piense en hacer algo así, me voy a enojar mucho. Yo no lo ayudé por dinero». La reprimenda avergonzada de Alejandro solidificó el respeto que sentía por ella. Aprendió a observar los pequeños detalles de su rutina. Se despertaba antes de las 5 de la mañana, les dejaba el desayuno listo, enfrentaba 2 horas en el transporte público para llegar al trabajo y regresaba exhausta, pero siempre con una sonrisa para Mateo. Los fines de semana la pequeña casa se llenaba de vida. Sofía le enseñó a Mateo a hacer brigadeiros y la cocina se llenó de risas y chocolate. Carlos ayudaba a arreglar una llave que goteaba o a cargar las bolsas del mercado. Eran momentos de una domesticidad tan simple y genuina que Alejandro sentía su corazón, por tanto tiempo blindado, comenzar a agrietarse. 3 meses pasaron a este ritmo. Lo que comenzó como una prueba se convirtió en la realidad más verdadera que Alejandro había vivido. Estaba irremediablemente enamorado de Sofía López. Amaba su fuerza, su resiliencia, su risa fácil y, sobre todo, su capacidad infinita de amar. El sentimiento era recíproco. Sofía veía en Carlos a un hombre bueno y dedicado, luchando por darle una vida digna a su hijo. Veía la forma en que miraba a Mateo, con un amor y una devoción que la conmovían. Se vio a sí misma, poco a poco, llenando el vacío en sus vidas y en el proceso llenando el suyo propio. El punto de inflexión ocurrió un domingo soleado. El olor a ajo y especias flotaba por la casa mientras Sofía preparaba el almuerzo. Alejandro la observaba desde la puerta de la cocina, hipnotizado por la manera en que se movía, con una gracia eficiente en el espacio minúsculo. Ella transformaba ingredientes sencillos en un banquete de afecto. La necesidad de entenderla, de comprender la fuente de su bondad, se volvió abrumadora. «Sofía», comenzó, la voz un poco vacilante, «¿te puedo preguntar algo?» «Claro, Carlos, dime», dijo ella, sin dejar de picar una cebolla. «¿Por qué nos ayudaste ese día en el Zócalo? No nos conocías, nos diste todo lo que tenías». Sofía se detuvo, dejó el cuchillo sobre la tabla y se giró hacia él, secándose las manos en un trapo de cocina. Sus ojos amables ganaron una profundidad melancólica. «¿Quieres la respuesta bonita o la de verdad?» «La de verdad», respondió él, el corazón apretado. «La verdad es que yo ya estuve en tu lugar», comenzó, la voz baja y firme. «Con mucha necesidad, Carlos. Sé lo que es que te duela la panza de hambre, lo que es el frío de la calle cuando no tienes a dónde ir». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. A mi papá ni lo conocí. Me fui a vivir con una tía a Ecatepec que no me quería. Me puso a trabajar en una casa y se quedaba con casi toda mi lana. Cuando cumplí 18, me escapé. Viví en albergues, compartí cuartos con gente que ni conocía. Le batallé bastante». Alejandro sintió un escalofrío. Su vida de privilegios parecía una ficción distante ante la cruda realidad de ella. «¿Y cómo sobreviviste?»,
preguntó, la voz casi un susurro. Trabajando en lo que fuera. Limpieza, cocina, vendiendo cosas, y con la ayuda de gente buena, gente humilde como yo. Una vez, una señora de un albergue compartió la única sopa que tenía conmigo. Otra vez, un vendedor ambulante me regaló una cobija porque me vio temblando de frío. Por eso, cuando veo a alguien que la necesita, no puedo seguir de largo. Porque sé que la vida puede cambiar de un momento a otro, y porque sé que un poquito de ayuda puede cambiarle el día a alguien. En ese preciso momento, Mateo entró corriendo a la cocina, ajeno a la densidad de la conversación. «Mamá Sofía, ya se acabó la caricatura». El apodo que había estado usando durante semanas sonó como un trueno en el silencio que se había instalado. Sofía se sonrojó violentamente, un tono carmesí que se extendió por su rostro y cuello. Alejandro se quedó paralizado. Mateo continuó inocente. «Le dije que no tenía que llamarme así, pero me gusta. Cuando te cases con ella, va a ser mi mamá de verdad». La declaración de Mateo dejó a la pareja sin palabras. Sofía, aún roja, logró decir: «Mateo, ve a lavarte las manos para la comida». El niño obedeció, dejándolos solos en una atmósfera cargada de emoción y vergüenza. «Perdón», comenzó Alejandro. «Yo no le dije que dijera eso». «No tienes que disculparte», interrumpió Sofía, aún sin poder mirarlo a los ojos. Alejandro se acercó lentamente. «De hecho», dijo, la voz llena de una sinceridad que trascendía la mentira de su identidad, «yo también he pensado en eso. Sofía, estos 3 meses han sido los mejores de mi vida. Tú y Mateo me han hecho recordar lo bueno que es tener una familia». Ella finalmente levantó la mirada. «Yo también, Carlos. Ustedes dos llenaron mi vida de una alegría que no sabía que existía». La distancia entre ellos desapareció. En esa pequeña cocina, con el olor a guisado y esperanza en el aire, Alejandro la besó. Fue un beso que llevaba el peso de 3 meses de sentimientos contenidos, un beso de gratitud, de admiración y de un amor tan profundo que lo aterrorizaba. Más tarde, subieron a la azotea de la casa, desde donde se veía un mar de techos y se escuchaba la sinfonía de la colonia. Mientras Mateo jugaba con un carrito, ellos conversaban. «¿Nunca has querido irte de aquí? ¿Ir a un lugar mejor?», preguntó Alejandro tanteando el terreno. Sofía sonrió, una sonrisa genuina. «Este es mi lugar mejor», respondió, señalando las casas de alrededor. «Esta colonia me acogió cuando no tenía nada. Doña Carmen, la de la ventana con flores, me prestó ollas cuando me mudé. Don Miguel, el de la vulcanizadora de abajo, me fió comida cuando andaba sin lana. Aquí cuando a alguien le va mal todos ayudan. Cuando alguien está feliz todos celebran juntos». Lo miró. «¿En tu mundo es así?». La pregunta lo golpeó como una daga. En su mundo de muros altos y fraccionamientos privados, apenas conocía a sus vecinos. La riqueza que Sofía describía no era de dinero, era de humanidad. «Eres especial, Sofía», dijo, sintiéndose pequeño. «No, para nada. Solo aprendí que la gente ayuda a la gente y que el dinero no lo es todo en la vida». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. La culpa se convirtió en una presencia física, sofocante. No podía seguir con la farsa. El amor que sentía era demasiado real para seguir viviendo en una mentira. «Sofía, necesito decirte algo», comenzó, la decisión tomada. Pero el valor lo abandonó. Las palabras no salieron. En su lugar, la única verdad que logró pronunciar fue: «Te amo». La sonrisa de ella fue su redención y su condena. «Yo también te amo, Carlos». Esa noche, Alejandro no durmió. La voz en su mente era implacable. ¿Cómo decir la verdad sin perderlo todo? Sabía que no tenía opción. La mentira era un cáncer que, si no se extirpaba, destruiría lo más preciado que había encontrado. Planeó el momento con el cuidado de un estratega militar. Reservó una cena en un restaurante en Polanco, un lugar que él consideraba sencillo y discreto, pero que para Sofía era otro mundo. Le dijo a Mateo que después de la cena le contaría a ella un secreto especial, y el niño apenas podía contener la emoción. Sofía llegó,
y Alejandro se quedó sin aliento. Llevaba un vestido azul sencillo, pero que realzaba el color de sus ojos. Nunca la había visto tan hermosa. «¡Guau, qué guapa! ¿Ese vestido es nuevo?», preguntó. «Sí, lo compré esta semana. Me gasté una lana que no tenía», admitió riendo, «pero quería verme bonita para ti hoy». El corazón de Alejandro se contrajo. Ella, que apenas tenía dinero, había hecho un sacrificio por él, el hombre que podría comprar la tienda entera. En el restaurante, la opulencia del lugar, los meseros de corbata de moño, los manteles de lino, el silencio reverente, dejó a Sofía y a Mateo maravillados. «No debiste haber gastado tanto, Carlos», susurró ella. Había llegado la hora. A Alejandro le sudaban las manos. «Sofía, necesito decirte algo muy importante», dijo, la voz tensa. «Es sobre quién soy realmente». Mateo se removió en su silla, emocionado. «Ahora le vas a decir, papá». La palabra resonó en la mesa. «¿Papá?», repitió Sofía, el ceño fruncido por la confusión. «Mateo, ¿por qué le dijiste papá a Carlos?». Alejandro le tomó la mano. Estaba helada. «Sofía, mi verdadero nombre no es Carlos Ramírez, es Alejandro Garza». Hizo una pausa, el nombre flotando en el aire como una sentencia. «Soy el dueño del Grupo Garza. Soy millonario, Sofía». El rostro de ella pasó por una sucesión de emociones: confusión, incredulidad, y luego un lento y terrible amanecer de comprensión. El color huyó de sus mejillas, dejándola pálida como la cera. Apartó su mano de la de él como si hubiera tocado fuego. «¿Cómo dices?», siseó. «Ese día en el Zócalo», continuó él, las palabras ahora atropellándose en su prisa por explicar. «Mateo y yo estábamos haciendo una prueba. Nos disfrazamos para ver quién tiene un buen corazón de verdad». Sofía lo miraba fijamente, los ojos enormes y llenos de un dolor que él nunca olvidaría. Era como si la hubiera apuñalado. «¿Estaban fingiendo?», susurró la voz quebrada. «¿Me mintieron todo este tiempo? Sofía, te lo puedo explicar». «¿Explicarme qué?», lo cortó levantándose abruptamente, las piernas temblorosas. «¿Que jugaste conmigo? ¿Que me usaste de conejillo de indias en uno de tus experimentos sociales de rico? Me viste la cara de estúpida por 3 meses. No fue así. Me enamoré de ti». «¿Amor? No manches. ¿Cómo puedes hablar de amor? Tú no me conoces. Conoces a una idiota que se creyó tus mentiras». La gente en las mesas vecinas comenzó a mirar, y la humillación en el rostro de ella se intensificó. «Te di todo el dinero que tenía. Todo. Pasé hambre para ayudar y todo era una mentira». «Mamá Sofía, no te enojes», gritó Mateo, comenzando a llorar. La mirada de ella se volvió hacia el niño y su corazón pareció romperse en otro pedazo más. «Mateo, mi amor», dijo, la voz ahogada por un sollozo, «mamá Sofía se tiene que ir». «Pero dijiste que ibas a ser mi mamá para siempre», lloró él. «Perdóname, mi amor, perdóname». Con una última mirada de dolor y traición hacia Alejandro, tomó su bolsa y salió corriendo del restaurante, desapareciendo en la noche. Alejandro se quedó atrás, paralizado, en medio del lujoso salón, con el llanto desesperado de su hijo resonando en sus oídos, el sonido de su mundo, el mundo real que finalmente había encontrado, haciéndose pedazos irremediablemente. La carrera de Sofía para salir del restaurante fue un acto de pura supervivencia. No veía hacia dónde iba, el brillo de las luces de Polanco transformándose en borrones a través de un velo de lágrimas calientes y amargas. La humillación era una brasa en su pecho, ardiendo más fuerte que el dolor de la traición. Cada paso en la acera era un eco de las mentiras que había escuchado durante 3 meses. Cada risa que oía de otras mesas, en su mente paranoica, era sobre ella, la trabajadora doméstica tonta que creyó en un cuento de hadas. Encontró una parada de camión y se encogió en un banco, el vestido nuevo y bonito, pareciendo ahora un disfraz de payasa. El viaje de regreso a Iztapalapa fue una tortura silenciosa, el vaivén del camión marcando el ritmo de sus sollozos contenidos. Al entrar en su pequeña casa, el silencio la aplastó. El sofá donde él había dormido,
la cocina donde se habían besado, todo era ahora la escena de un crimen contra su corazón. Se sintió violada, no en su cuerpo, sino en su alma, en su esencia, en lo que tenía de más preciado, su capacidad de confiar y de amar. Mientras tanto, en el restaurante, Alejandro permanecía catatónico. El llanto de Mateo era lo único real en un mundo que acababa de deshacerse. Pagó la cuenta en un trance, apenas registrando la mirada de lástima del mesero. En el coche, el viaje de regreso a Lomas de Chapultepec se hizo en un silencio pesado, roto solo por los espasmos del llanto del niño. Mateo, exhausto de tanto llorar, finalmente se durmió en el asiento trasero, el rostro manchado de lágrimas. Alejandro conducía con las manos crispadas en el volante. El odio que sentía por sí mismo era tan intenso que le provocaba náuseas. ¿Qué había esperado? ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? Creyó que podría controlar un experimento con emociones humanas y salió con el corazón roto y la vida de su hijo en ruinas. La ironía era aplastante. En su búsqueda de un corazón de verdad, había actuado como alguien que no tenía uno. Al llegar a la mansión, la fría grandiosidad del vestíbulo pareció burlarse de él. La casa estaba en silencio, pero una luz encendida provenía del despacho. Allí encontró a su padre, Ricardo Garza. Sentado en un sillón de piel italiano, un vaso de whisky single malt en la mano y el brillo de una tableta iluminando su rostro, Ricardo era la imagen del poder y del control. No era solo el padre de Alejandro, era su arquitecto, el hombre que había moldeado cada aspecto de su vida con la precisión de un ingeniero calculista, viendo el matrimonio de su hijo con Elena como una alianza aceptable, pero que veía a su propio nieto, Mateo, menos como un niño y más como el futuro heredero de la dinastía Garza. Ricardo levantó la vista, fría y analítica. Por tu cara y el estado del niño, supongo que tu proyecto social ha llegado a una conclusión desastrosa. La mención sarcástica de su romance como un proyecto social encendió la furia en Alejandro. No lo llames así. Usted no sabe nada. Sé que tú, el futuro presidente del Grupo Garza, pasaste los últimos 3 meses jugando al pobre y te involucraste con alguien que evidentemente no pertenece a nuestro mundo. ¿Quién es ella?, preguntó Ricardo, el tono sin emoción, como si estuviera analizando un balance financiero. Era una mujer increíble, tartamudeó Alejandro. Una trabajadora doméstica. La frase trabajadora doméstica quedó flotando en el aire. Ricardo no mostró sorpresa, solo un profundo y gélido desprecio. Tomó un sorbo de su whisky. Una trabajadora doméstica. Claro, la atracción por lo exótico, la caridad que se convierte en romance. Alejandro, pensé que te había criado para ser más listo. Ese tipo de mujer ve a hombres como tú como un billete de lotería. ¿Ya te pidió dinero? Usted no entiende. Es la persona más generosa que he conocido. Me dio lo que no tenía, pensando que yo no tenía nada, explotó Alejandro, la voz cargada de dolor y frustración. Ricardo sonrió, una sonrisa fina y cruel. Es la táctica más antigua que existe, hijo. La inversión inicial. Dan migajas para cosechar una fortuna. Déjame adivinar. Ahora está embarazada. ¡Basta!, gritó Alejandro. Tomó a Mateo, que comenzaba a despertar, en sus brazos y se giró para salir. Voy a llevar a mi hijo a la cama y no quiero hablar más de esto. Aún no hemos terminado, dijo Ricardo, la voz ahora dura como el acero. Yo voy a resolver esta indiscreción tuya. Solo en el despacho, Ricardo Garza no perdió el tiempo. Tomó su teléfono y llamó a su asistente ejecutiva y mano derecha, Laura. Laura, buenas noches. Necesito un trabajo urgente. Quiero un expediente completo de una mujer llamada Sofía López. Vive en Iztapalapa. Trabaja o trabajaba en limpieza impecable. Lo quiero todo. Dirección, rutina, familia, deudas, amigos, enemigos. ¿Qué desayunó esta mañana? Y lo quiero en mi escritorio mañana sin falta. Usa los recursos que sean necesarios. Discreción absoluta. Colgó, la mirada fija en la noche de la Ciudad de México. Para Ricardo, Sofía no era una persona, era un problema, una variable no deseada en su ecuación de poder, y él era un maestro en eliminar problemas. Al día siguiente,
Mientras Sofía se ahogaba en tristeza y Alejandro intentaba, sin éxito, explicarle a un Mateo con el corazón roto por qué mamá Sofía se había ido, el plan de Ricardo entró en acción. Laura, una mujer eficiente y desprovista de escrúpulos, entregó el expediente. Sofía López, huérfana, sin familia cercana, sin deudas, vida sencilla, reputación impecable en su colonia. Para Ricardo, eso solo la hacía más peligrosa, una loba con piel de oveja. Laura instruyó: te vas a hacer pasar por una señora rica, doña Silvia. Llama a esta tal Sofía, dile que conseguiste su contacto por una recomendación. Ofrécele un trabajo de limpieza en una de nuestras propiedades en Polanco. Ofrécele un sueldo de 20,000 pesos al mes. No lo va a rechazar. Y no lo rechazó. Para Sofía, que había sido despedida de su antiguo trabajo por sus constantes ausencias y que veía sus pocos ahorros evaporarse, la llamada de Doña Silvia pareció una intervención divina, una luz al final del túnel. Apenas sabía que estaba caminando hacia el epicentro del infierno. Al llegar a la mansión de Polanco, un palacio moderno e impersonal, fue recibida por un hombre de mediana edad, de cabello teñido y lentes de armazón grueso, que se presentó como el señor Gilberto. Era Ricardo, irreconocible y listo para su teatro de crueldad. La semana que siguió fue un ejercicio sádico de humillación. El primer día, Gilberto la hizo limpiar 3 veces el mismo comedor, alegando encontrar manchas microscópicas que solo él veía. El segundo, después de que ella pasara horas puliendo el piso de mármol de un baño, él entró con zapatos deliberadamente cubiertos de lodo, pisoteando su trabajo. «Híjole, qué descuido el mío», dijo con una sonrisa falsa. «Límpialo de nuevo, por favor». El tercero derramó una bandeja de comida en el suelo de la cocina y la observó limpiar de rodillas diciendo: «La gente como usted nació para servirnos a nosotros, ¿no cree?». Cada día era una nueva tortura psicológica, diseñada para quebrar su espíritu, para hacerla sentir pequeña, insignificante, una nada. La confrontación inevitable ocurrió al final de la semana. Mientras limpiaba el despacho, Sofía vio un portarretratos con una foto de Mateo. Su corazón se detuvo. Antes de que pudiera procesarlo, la voz de Gilberto sonó detrás de ella. Encontró algo interesante. Él entró en la habitación, se quitó los lentes y el disfraz se deshizo. «Usted es el papá de Alejandro», susurró ella, el terror mezclándose con la comprensión. «Un placer conocerla oficialmente, señorita López», dijo Ricardo, saboreando cada palabra. Solo quería que entendiera cuál es su verdadero lugar en este mundo. Como si estuviera orquestado por el diablo, Alejandro entró en la mansión en ese preciso momento, buscando a su padre. Se quedó helado en la puerta del despacho, la escena frente a él, un golpe en el estómago. Sofía, con uniforme de limpieza, y su padre, con una sonrisa triunfante. La discusión que siguió fue un desastre. Alejandro, sorprendido, tartamudeó. Sofía, sintiendo la humillación en su forma más pura, lo acusó de ser cómplice de la crueldad de su padre. «Yo no sabía», gritó él. «Claro que no. ¿Por qué un millonario se preocuparía por una trabajadora pobre?», replicó ella, la voz cargada de rencor. Y con una dignidad que Ricardo jamás podría comprar, renunció y se fue, dejando atrás a un Alejandro devastado y a un Ricardo satisfecho. Pero la victoria de Ricardo no estaba completa. Sabía que el amor de Alejandro, por más sacudido que estuviera, aún existía. Era necesario destruir la imagen de Sofía en su mente y al mismo tiempo aniquilar cualquier esperanza en el corazón de ella. Inició la segunda fase de su ataque, una campaña de desinformación en 2 frentes. Primero, fue a Iztapalapa. Dejó su sedán de lujo en la entrada de la colonia y subió por las callejuelas con un mal disimulado desprecio. Encontró a Sofía en su casa y con una falsa compasión le dijo que Alejandro ya había seguido adelante. «Está comprometido con Valeria Montemayor, de la familia dueña de Montemayor Metales. La boda será en diciembre», mintió, mostrándole en su celular de última generación fotos antiguas de Alejandro en un evento social junto a la bella Socialité. «Él ya regresó a su mundo, mi querida.
No te hagas ilusiones. Las fotos eran la prueba visual que aplastó la última chispa de esperanza de Sofía. A continuación, fue a la oficina de Alejandro en el Grupo Garza. Llegó con una carpeta llena de documentos falsos, elaborados por expertos. Hijo, sé que es difícil, pero necesitas saber la verdad sobre esta mujer. Le mostró a Alejandro falsos contratos de préstamo con su firma perfectamente falsificada. Está usando tu nombre por toda la ciudad, diciendo que se iban a casar. Está contrayendo deudas que los acreedores me están cobrando a mí. Alejandro miró los papeles, incrédulo. La mentira más vil vino después. Y hay más, dijo Ricardo, el tono grave. Está esparciendo el rumor en su colonia de que está embarazada y diciendo que el hijo es tuyo. Alejandro palideció. ¿Embarazada? Sí, continuó Ricardo implacable. Pero no te preocupes, ya mandé a investigar. El padre es un exnovio suyo, un vago de por ahí. Solo quiere darte el golpe del embarazo. La combinación de la prueba documental con la mentira sobre el embarazo fue devastadora. Alejandro, ya fragilizado y confundido, comenzó a ceder a la manipulación de su padre. El golpe de gracia fue planeado con una precisión quirúrgica. Ricardo sabía que necesitaba una prueba final e irrefutable de la deshonestidad de Sofía. Le ordenó a Laura que la llamara una vez más, ofreciéndole la exorbitante suma de 50,000 pesos por una sola limpieza de fin de semana en la mansión de Polanco. Mi esposo dará una fiesta muy importante. Necesito todo impecable, mintió Laura. Sofía dudó. Volver a esa casa era como regresar al lugar de su tortura, pero 50,000 pesos era dinero que le cambiaría la vida. Significaba el depósito para un nuevo lugar, un nuevo comienzo, una forma de escapar de los recuerdos. Su desesperación ganó. El sábado, la mansión estaba en silencio. Sofía trabajó con el corazón en un puño, limpiando y puliendo, queriendo solo terminar e irse. A media tarde Ricardo apareció. Solo vine a buscar unos documentos, dijo casualmente. Entró a la sala donde ella limpiaba, se quitó de la muñeca un reloj de oro macizo, una pieza carísima, y lo colocó sobre una mesa de centro. Siga con su trabajo, no se preocupe por mí. Salió dejando el reloj allí, una carnada brillante. Sofía terminó la sala y fue a la cocina por más productos. Cuando regresó, el reloj ya no estaba en la mesa. Seguro se lo llevó, pensó aliviada. A las 6, cuando estaba a punto de irse, Ricardo regresó. Y no estaba solo. Traía a Alejandro con él. Hijo, quería mostrarte algo con tus propios ojos, dijo Ricardo, la voz cargada de una falsa solemnidad. Alejandro vio a Sofía y su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Antes de que ella pudiera responder, Ricardo interrumpió. Sofía, por casualidad no viste el reloj que dejé en esta mesa. Un reloj de oro, muy valioso. Yo... no sé, señor. Cuando regresé de la cocina ya no estaba. Interesante, dijo Ricardo fingiendo ponderar. Solo estábamos usted y yo en la casa. ¿Puedo revisar su bolsa? La sangre de Sofía se heló. Claro, revísela, yo no agarré nada, dijo ella arrojando su bolsa sobre la mesa. Con una lentitud teatral, Ricardo abrió la bolsa. Rebuscó entre sus pocas pertenencias y de repente levantó la mano. Allí estaba el reloj de oro brillando bajo la luz. Sofía se quedó paralizada, el aire escapando de sus pulmones. Yo no puse eso ahí, fue usted. Usted lo puso. Ricardo fingió indignación. ¿Yo? ¿Por qué haría algo así? Se giró hacia Alejandro, el rostro una máscara de tristeza y decepción. Siento mucho que hayas tenido que ver esto, hijo, pero ahora sabes quién es ella en realidad. Alejandro miró del reloj al rostro de Sofía, que estaba lívido de shock y pánico. Yo no lo robé, él me tendió una trampa, gritó ella, las lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Por un segundo, Alejandro vaciló, miró sus ojos y vio la verdad. Pero las semillas de duda que su padre había plantado durante semanas, las deudas, el compromiso, el embarazo de otro, germinaron en su mente, transformándose en una maleza de desconfianza que asfixió su amor.
La prueba frente a él era la pieza final que hacía que el retorcido rompecabezas de su padre pareciera lógico. Creyó lo que veía, no lo que sentía. «Sofía», dijo, la voz baja y sin vida, «qué decepción. Pensé que eras diferente». Esas palabras la rompieron. Era el fin, la condena final. Después de todo, él le creía a su padre, no a ella. Sin decir nada más, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. «Me voy», dijo, la voz un susurro hueco. «Y esta vez es para siempre». Salió dando un portazo. Alejandro se quedó inmóvil, el corazón un peso muerto en el pecho. Afuera, escondido en lo alto de la gran escalera, una pequeña figura se encogió en las sombras. Mateo, que había bajado a buscar a su papá, había escuchado y visto toda la escena de la trampa del reloj. No entendió todas las palabras, pero entendió la crueldad en el rostro de su abuelo y el dolor en el rostro de su mamá Sofía. En ese momento, el niño de 8 años supo, con una claridad aterradora, que su abuelo era un hombre muy malo, y la guerra por la verdad, sin que los adultos lo supieran, acababa de ganar un nuevo e improbable soldado. La puerta de la mansión de Polanco se cerró con un clic suave, pero para Sofía sonó como el sellado de una tumba. El mundo exterior parecía haber perdido el color. La humillación final, la trampa del reloj, no solo había partido su corazón, había aniquilado su espíritu. En los días que siguieron, se enclaustró en su pequeña casa de Iztapalapa, un capullo de dolor. Rechazaba las visitas preocupadas de doña Carmen, inventando excusas de cansancio. La verdad es que sentía vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ingenua, de haber abierto su casa y su corazón a una mentira tan elaborada. La colonia, que siempre había sido su puerto seguro, ahora parecía un escenario donde su estupidez estaba en plena exhibición. Mientras su alma se desvanecía, su cuerpo también comenzaba a sentir los efectos de la campaña silenciosa e implacable de Ricardo Garza. La calumnia de que era una ladrona se extendió como una plaga. Iba a entrevistas en pequeñas empresas de limpieza, donde era recibida con sonrisas que pronto se deshacían. El dueño de una pequeña firma, un señor que la conocía desde hacía años, la llamó aparte, con el rostro compungido. «Sofía, mija, yo sé que eres honesta, pero me llamaron gente grande. Dijeron que tienes la mano larga. Yo tengo familia, no puedo arriesgar mi negocio». Era siempre la misma historia. El poder invisible de Ricardo Garza había cerrado todas las puertas, condenándola a una prisión de desempleo y desesperación. El poco dinero que tenía se acabó. El hambre, una conocida de su pasado lejano, volvió a ser una presencia constante y dolorosa. Fue en medio de esta oscuridad que una nueva y aterradora realidad comenzó a manifestarse. Mareos matutinos, un agotamiento que iba más allá del hambre, una extraña sensibilidad a los olores. Después de desmayarse en la cocina mientras intentaba hervir agua para un té, fue doña Carmen quien la encontró y, sin aceptar un no por respuesta, la arrastró al centro de salud de la comunidad. El lugar estaba abarrotado, un microcosmos de luchas y esperanzas. Y fue allí, en un pequeño consultorio, que la doctora, una mujer de mirada amable y manos firmes, le dio la noticia que lo cambiaría todo. Por sus síntomas y el retraso, pedí un análisis de sangre para confirmar. «Felicidades, Sofía, estás embarazada de casi 2 meses». La palabra embarazada explotó en su mente, una mezcla de milagro y catástrofe. Una vida, una pequeña vida, fruto de un amor que ella creía real, creciendo dentro de ella. Su primera reacción fue un instinto feroz y protector, una ola de amor por ese ser diminuto e inocente que la inundó y por un momento ahogó todo el dolor. Pero enseguida, el pánico la golpeó con la fuerza de un maremoto. ¿Cómo? ¿Cómo podría mantener a un niño si apenas podía mantenerse a sí misma? Y el padre, Alejandro. Él la odiaba, la consideraba una ladrona. Si ella aparecía embarazada, él y su cruel padre la acusarían de querer dar el braguetazo, la mentira más vil que Ricardo ya había plantado. En ese momento,
sentada en la silla de plástico del centro de salud, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Ese hijo sería su secreto. Ella lo protegería de ese mundo de mentiras, aunque tuviera que luchar sola. El embarazo ya no era una sentencia de desesperación. Se convirtió en su razón para vivir, la pequeña llama que la haría levantarse y luchar. Mientras Sofía encontraba una nueva fuerza en su calvario, la mansión Garza se había convertido en un palacio de hielo. Alejandro se sumergió en el trabajo de forma obsesiva, pero era un autómata. Las cifras millonarias, los proyectos grandiosos, ya nada tenía sabor. Se volvió irritable y distante. La ausencia de Sofía era un miembro fantasma, un dolor que palpitaba constantemente. La imagen de ella, acusándolo en el despacho, sus ojos llenos de rencor, y después su rostro lívido de shock durante la trampa del reloj, lo atormentaban. Intentaba convencerse de que su padre tenía razón, de que había sido engañado, pero una parte de él, la parte que había aprendido a amar de verdad en esos 3 meses, se negaba a creerlo. Su tormento se reflejaba y se amplificaba en Mateo. El niño, antes alegre y parlanchín, se encerró en un caparazón de tristeza. Dejó de dibujar sus dinosaurios, dejó de correr por el jardín. Pasaba horas encerrado en su cuarto, jugueteando con el celular. Un día, Alejandro lo encontró parado frente a un jarrón de cristal carísimo que Elena amaba, ahora en pedazos en el suelo. «Fui yo», dijo Mateo, la voz sin emoción, los ojos secos desafiando a su padre a regañarlo. Pero Alejandro no pudo. Vio en el acto de su hijo no maldad, sino un grito de auxilio. Las conversaciones entre ellos se convirtieron en un campo minado. «Papá», dijo Mateo una noche. El abuelo sonrió cuando mamá Sofía lloró ese día del reloj. La gente buena no sonríe cuando los demás lloran. La lógica infantil era una daga afilada, cortando las frágiles justificaciones de Alejandro. En secreto, Mateo se había convertido en un detective. Escuchaba las grabaciones que había hecho de su abuelo una y otra vez, tratando de descifrar el código de la crueldad adulta. Sabía, con la pura intuición de un niño, que se había cometido una gran injusticia. La tristeza de Mateo comenzó a cobrar un precio físico. Primero fue la falta de apetito, luego una tos persistente. Alejandro, absorto en su propia miseria, tardó en darse cuenta de la gravedad. Cuando el niño comenzó a arder en fiebre y a luchar por respirar, el pánico finalmente rompió la apatía de Alejandro. En el hospital, el diagnóstico fue un golpe: neumonía grave. El cuerpo de Mateo, debilitado por la tristeza, había sucumbido. Internado en una suite privada, rodeado de la mejor tecnología que el dinero podía comprar, Mateo empeoraba. La fiebre no cedía. En sus delirios, no llamaba a su padre, la llamaba a ella. «Mamá Sofía, cántame, no te vayas otra vez». El sonido de su nombre en los labios febriles de su hijo era una tortura para Alejandro. El médico, un hombre experimentado, fue directo: «Ingeniero Garza, estamos haciendo todo lo posible, pero el estado emocional de su hijo es un factor crucial. Se está rindiendo». A veces la presencia de la persona a la que el paciente llama puede obrar milagros que la medicina no puede. Si hay alguna forma de traer a esa mamá Sofía aquí, le sugiero que lo haga. Podría ser su única oportunidad. Esas palabras rompieron las últimas barreras de orgullo y duda de Alejandro. La vida de su hijo estaba en juego. Salió del hospital como un hombre en una misión desesperada. Fue a Iztapalapa, el corazón martilleando contra sus costillas. Encontró a doña Carmen, quien, al ver la desesperación en sus ojos, le dio la dirección de la casa en La Condesa, donde Sofía hacía una limpieza ocasional. La encontró limpiando los ventanales de un departamento. Estaba más delgada, con ojeras, pero había una nueva determinación en su mirada. Cuando vio a Alejandro, su rostro se transformó en una máscara de desconfianza. «¿Qué quieres aquí?», preguntó, la voz fría. «Sofía, sé que me odias», comenzó él, las palabras saliendo a borbotones. «Pero es Mateo. Está en el hospital con neumonía. Está muy mal. Y él solo te llama a ti». El médico dijo. Su voz se quebró.
La mención de Mateo hizo que la hostilidad en el rostro de ella se derritiera, siendo reemplazada por un pánico puro. «Mateo, ¿qué le pasó? ¿Está bien?» «No, no está bien. Sofía, por favor, te necesita». Ella no dudó ni un segundo. Se arrancó el delantal, pidió permiso a su patrona, doña Isabel, quien la dejó ir de inmediato, y corrió con él. En el coche, el silencio era denso. «¿Cómo se enfermó?», preguntó ella. «Se puso triste», respondió Alejandro, la voz ahogada por la culpa. «Muy triste. Por ti. Nunca dejó de preguntar por ti». En el hospital, Sofía corrió a la habitación. La visión de Mateo, tan pequeño y pálido en medio de los aparatos, la hizo llevarse las manos a la boca. Se acercó a la cama y tomó su manita caliente. «Mi amor, Mateo, soy yo, mamá Sofía. Estoy aquí, mi príncipe». Como si su voz fuera un faro, Mateo emergió lentamente de la niebla de la fiebre. Abrió los ojos. «Mamá, Sofía, ¿regresaste?» «Regresé, sí», dijo ella, las lágrimas finalmente corriendo libres. «Y no me voy a mover de tu lado hasta que te pongas bien». Su presencia fue, de hecho, un milagro. Le cantó las canciones de cuna que a él le gustaban. Le contó historias, y por primera vez en días Mateo durmió un sueño tranquilo, sin delirios. Alejandro observaba desde la puerta, el corazón rompiéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo. La mujer que su padre había pintado como un monstruo de codicia era el ángel guardián de su hijo. Todas las mentiras de Ricardo se deshicieron como humo ante esa verdad innegable. En los días siguientes, con Sofía a su lado, Mateo comenzó a mejorar a ojos vistas. La fiebre cedió, el apetito volvió. En un momento en que los tres estaban juntos en la habitación, el niño, sintiéndose seguro, miró a su padre. «Papá, ¿puedo contarte un secreto? ¿Y mamá Sofía puede oír?» Alejandro asintió. «Yo sé que el abuelo mintió sobre ella». El aire en la habitación se volvió pesado. «¿Cómo dices, hijo?» «Lo grabé, en el teléfono, hablando del reloj». Mateo tomó el celular de la mesita de noche. Con los dedos aún un poco débiles, encontró el archivo de audio y presionó play. La voz fría y calculadora de Ricardo resonó en la silenciosa habitación. «No es mentira. Bueno, no es una mentira completa. Lo importante es mantenerla lejos de Alejandro». Alejandro y Sofía escucharon paralizados. Era la confesión, la prueba de la trampa. El mundo de Alejandro se derrumbó. El dolor de la traición de su propio padre fue abrumador. Cayó de rodillas junto a la cama, el rostro entre las manos, los sollozos sacudiendo su cuerpo. «Sofía, perdóname. Por Dios, perdóname. Fui un idiota, un débil. Debí haber confiado en ti». Sofía, que había escuchado la prueba de su inocencia, sintió un alivio inmenso. Pero verlo derrumbarse de esa manera despertó en ella no la venganza, sino la compasión. Le tocó el hombro. «Alejandro, levántate. Lo importante es Mateo». «No. Lo importante es que lo destruí todo por creerle a él», lloró. Levantó el rostro, los ojos rojos. «Te amo, Sofía. Nunca dejé de amarte, incluso cuando pensaba lo peor. Perdóname, por favor». «Yo también te amo, Alejandro». «Nunca dejé de hacerlo», admitió ella, la voz baja. Fue entonces, en medio de esa catarsis de dolor y perdón, que decidió que era hora de la última verdad. «Alejandro, hay algo más. Yo estoy embarazada, de 4 meses. El bebé es tuyo». Si el mundo de Alejandro se había derrumbado, ahora se reconstruía sobre cimientos nuevos y más fuertes. Un hijo, otro hijo, un símbolo de su amor, un secreto que ella había guardado incluso en su peor prueba. «¿Voy a tener un hermanito?», preguntó Mateo desde la cama, los ojos brillantes. Sofía y Alejandro, entre lágrimas y risas, lo confirmaron. En esa habitación de hospital, la familia que había sido brutalmente destrozada finalmente se reunió. La confrontación final fue programada para el día de la boda. Optaron por una ceremonia sencilla en una capilla histórica, rodeados de amigos verdaderos, doña Carmen y la gente de la colonia de un lado,
los pocos colegas de Alejandro que lo respetaban como hombre y no como jefe del otro. Mateo era el pajecito, radiante en su pequeño traje, con el celular guardado en el bolsillo como un arma secreta. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a esa unión, las puertas de la iglesia se abrieron con estruendo. Ricardo Garza entró, flanqueado por guardias de seguridad, el rostro una máscara de furia. «Esta ceremonia no puede continuar. Esta mujer es una estafadora y una criminal», bramó, blandiendo documentos falsos. Pero esta vez, Alejandro no vaciló. Se paró frente a Sofía. «Basta, papá, se acabó». Fue Mateo, sin embargo, quien dio el jaque mate. Tomó el micrófono del altar y con la voz clara y firme de quien conoce la justicia, dijo: «Mi abuelo es el mentiroso». Y antes de que Ricardo pudiera reaccionar, conectó el celular al sistema de sonido de la iglesia. La voz de Ricardo, planeando sus mentiras, resonó por la nave sagrada. El shock fue total. Los invitados miraban del niño en el altar al patriarca desenmascarado. Humillado públicamente, Ricardo fue confrontado por Alejandro, quien lo desconoció, y por Sofía, quien en su acto final de triunfo dijo: «Señor Ricardo, a pesar de todo el mal que me hizo, yo lo perdono. Porque, a diferencia de usted, yo elijo el amor en lugar del odio». Ricardo salió de la iglesia, un hombre derrotado, que había perdido todo por su prejuicio. La ceremonia continuó, y el beso de los novios fue sellado bajo una lluvia de aplausos. 2 años después, el jardín de la mansión en Lomas de Chapultepec estaba irreconocible. Donde antes había un silencio formal, ahora había risas de niños. Alejandro y Sofía, tomados de la mano, observaban a Mateo, ahora con 10 años, empujar un columpio donde estaba su hermanita, Valentina, de casi 2 años. La vida había cambiado radicalmente. Con el dinero de una indemnización sustancial que Ricardo se vio obligado a pagar en un acuerdo judicial para evitar la cárcel, un proceso iniciado en secreto por el licenciado Morales, el padre abogado de un amigo de Mateo, Sofía no compró joyas ni coches. Realizó su sueño. Un ala entera de la mansión fue convertida en la sede de la Fundación Renacer, una guardería y centro de apoyo comunitario que ofrecía educación, alimentación y esperanza a decenas de niños de Iztapalapa y otras colonias. Sofía, la extrabajadora doméstica, era ahora la directora ejecutiva, una filántropa respetada que había transformado su sufrimiento en una fuerza para el bien. Alejandro, por su parte, encontró un nuevo propósito. El Grupo Garza ahora tenía un brazo social robusto, construyendo viviendas de interés social e invirtiendo en proyectos educativos. Ya no era solo un director general, era un socio en la misión de su esposa. «Papá, mamá», llamó Mateo corriendo hacia ellos. «Recibí una tarjeta del abuelo». Alejandro y Sofía se miraron. Ricardo vivía recluido desde el escándalo. La tarjeta era sencilla. Dentro, una caligrafía temblorosa decía solamente: «Feliz cumpleaños, mi niño. Te extraño». Alejandro abrazó a su familia. El viaje había sido largo y tortuoso. Esa cínica prueba, nacida del dolor y la desconfianza, los había llevado al infierno, pero también los había guiado hacia la redención. Miró a Sofía, cuyo corazón demostró ser el tesoro más grande que jamás encontraría. Miró a Mateo, su pequeño héroe, que le había enseñado sobre el verdadero valor, y miró a la pequeña Valentina, el símbolo de su futuro. «¿Quién diría?», susurró Alejandro, «que una búsqueda de un corazón de verdad nos enseñaría tanto sobre el nuestro». Sofía sonrió, el sol del atardecer iluminando su rostro. «El amor no es una prueba que se pasa, Alejandro, es una verdad que se vive». Y allí, en el jardín que ahora florecía con un nuevo propósito, la familia Garza se abrazó, la imagen de la esperanza resiliente. Eran la prueba de que las mayores fortunas no se miden en cifras, sino en compasión, y que incluso de las mentiras más crueles, el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino hacia la luz. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?